Bienvenidos a Torah y Familia. Qué bendición que podamos estar nuevamente reunidos. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bendiciones, pastora, muy bien, gracias a Dios. Muy bueno, contenta. y súper contentas, ¿no? Porque Claro que estamos sí. estrenando un nuevo set de grabación. ¿Y qué te parece? ¿No está preciosísimo? Está hermosísimo, han hecho un trabajo muy grande estos muchachos. Bueno, acá. sí. Estamos realmente muy contentas, el Señor ha sido muy bueno con nosotros, pero antes de pronto disfrutarnos este sitio tan especial que el Señor nos ha dado, sí me gustaría no desaprovechar la oportunidad para darle gracias a todo el equipo que nos empezó abriendo la sala de su casa para que nosotros pudiéramos empezar con este proyecto que nos dio el Señor, para que pudiéramos entrar a la sala de las casas de todas ustedes, las que están allá. Entonces esos inicios empezaron en una sala, en un hogar, en una casa muy linda. Y Natalie. estamos muy agradecidos a Natalie, a su mamita, a Jonales, que nos prestó ese lugar para darle, de pronto empezar a darle forma a este proyecto que el Señor nos ha venido dando a nosotros, hasta que el Señor nos da la oportunidad de tener este set de grabación de Torah y Familia. Entonces, fueron excelentes anfitriones, no, excelentes, nos trataron muy bien y sirvieron muy agradecidas estamos. Así que bienvenidos, espero pues que se sienta también como en la sala de su casa, no solamente que ustedes puedan experimentar cosas simplemente porque nosotros estamos acá, como con este esfuerzo, como con este deseo tan grande, no solamente es hacerlo de esa manera, sino que ellos también sientan que ellos son parte de todos estos procesos que estamos llevando, o sea, esos testimonios, esos mensajes que nos llegan, porque nos llegan muchos mensajes, Laura, donde nos dicen, bueno, esto ha sido transformador para mí. Hay otras personas que se me han acercado, no sé si de pronto a ti, Milau, pero a mí se me han acercado algunas personas y me han dicho, estoy tratando de poner en práctica esa palabra, no ha sido fácil, pero lo estoy haciendo. Hay otros que me han dicho, no, mire, lo que pasa es que yo no sabía que tenía esta situación en particular y la palabra ha hecho que yo pueda sacar a la luz ese proceder que tenía. Ir descubriendo muchísimas cosas. Bueno, he tenido unas conversaciones muy interesantes con algunas hermanas de la congregación y pues hemos podido allí discutir un poco más sobre estos temas que se han tocado acá en este programa. Bueno, pero sí quiero regalarle a todos ustedes un testimonio, un testimonio de un hombre, no era una mujer, era un hombre, que me dijo que estos temas lo estaban ayudando mucho para entender a su esposa. Ya no ve a la esposa de la misma manera como la veía antes. Uy, qué bendición. Claro, no, yo me sentí, bueno, gracias a Dios, porque realmente sí es algo que el Señor nos ha venido respaldando. Y cuando me decía eso, me lo decía cuando estábamos haciendo el encuentro de Eser Kenegdo, de esa ayuda opuesta, donde ellos sí sienten que hay una oposición, pero que no lo habían entendido, por lo menos él me lo decía, como es que el Señor las puso para que hagan para que levanten ese otro criterio que los ayuda a ellos en últimas a tomar una muy buena decisión frente a muchas cosas que se pueden dar. La necesidad de equilibrar esa balanza. Claro, entonces cuando este hombre, o sea que nos están escuchando hombres, aunque yo sé que sí, yo sé que están allí, pero que se hagan evidentes pues y nos digan eso, Laura, entonces estamos cumpliendo con el propósito y estamos muy gozosos por eso, y por eso bienvenidos a esta nueva sala, a este nuevo set, a este nuevo lugar, muy agradecidos con el Señor y seguimos, ¿no? En estos temas maravillosos que el Señor nos ha dado, y este tema que estamos maciando todavía y que lo vamos a maciar un poquito más, que es lo del principio de conciencia, que yo sí quiero, Laurita, que en esto nos quedemos un poquito de pronto para analizarlo más, porque nosotros estamos inmersos ahorita en corrientes bastante fuertes que están inclusive permeando mucho pensamiento dentro de la iglesia de nuestro Yeshua Mesías. Entonces sí me gustaría desde tu ejercicio que nos pudieras de pronto ampliar un poquito, porque hay cosas que vienen incidiendo para que esto realmente se levante en contra de las verdades eternas. De las verdades eternas, ¿sí? Y del diseño como familia, bíblicamente hablando. Entonces sí me gustaría como que, bueno, siguiéramos con el tema y pudiéramos acuñarlo un poquito mejor.
Claro. Bueno, vamos a recordar entonces por qué es tan importante trabajar en el principio de conciencia, porque la conciencia es justamente esa parte del ser humano que te hace entender y diferenciar el bien del mal. Ujú. Y esa conciencia, pues, debe ser individual. Y esa conciencia se debe trabajar, se debe forjar para que mantenga alerta, para que mantenga despierta. Y lamentablemente todos los pensamientos humanistas nos han querido vender la idea de una conciencia colectiva. Entonces, en ese tema de la conciencia colectiva es que todos pensemos de una misma manera y se va perdiendo de alguna manera la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia como un derecho fundamental. Y Ujú, nosotros y es un derecho. necesitamos trabajar en eso y eso se trabaja de manera espiritual. El Señor nos llamó a libertad para decidir. Nos dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puedes hacer, entonces vamos a aprender a discernir entre el bien y el mal para tomar las mejores elecciones. De eso se trata el principio de conciencia. Y en este momento creo que es demasiado importante que las mujeres, los padres, abramos, los padres, las madres, los esposos, todos, abramos nuestros ojos espirituales y podamos entender la importancia de que la despertemos en nosotros mismos y que ayudemos a despertarla en otros. Pareciera, no sé si de pronto estoy demasiado exagerada diciendo esto, pero pareciera como que la conciencia ahorita está un poquito dormida. Exacto, Es como sí. que queda esa sensación Ajá. en que o no hay conciencia o ya está como muy dormida, Estamos adormecidos, sí, adormecidos. es como un letargo que hace que las personas no puedan entender el mal que está pasando por frente de sus ojos y simplemente hay una indiferencia, pero quizás sea eso, un letargo espiritual en el que hemos entrado y que pues hace que de alguna manera pues seamos pasivos, cuando no hemos sido llamados a tener una actitud pasiva para nada. O sea, para nada. La iglesia del Mesías en la tierra tiene que tener un papel activo y ese papel es en despertar las conciencias. Especialmente es un trabajo de mujer. Sí, es algo que el Señor nos ha dado a nosotras, nos lo ha entregado como algo de manera innata, por así decirlo, nos ha entregado esa forma, esa facilidad para hacerlo, y es precisamente donde yo me atrevería a decir donde la mujer está en este tiempo más aletargada, más dormida. Bueno, no me voy a atrever a decir la otra palabra. Quedémonos con dormida y aletargada. Sí, ¿Listo? ok. Para mí. Sí. Es que es un llamado para la mujer entendiendo pues lo que veíamos en el episodio anterior y es que estamos llamadas a hacer la ayuda opuesta, la ayuda contraria. Entonces allí es donde nos habla de objeción de conciencia. Ahí empezamos a hablar de la importancia de ser objetores de conciencia. O sea, abro mi conciencia o despierto mi conciencia a través de la palabra, ¿sí? Y una vez ya despierto y entiendo que no puedo vivir entre sombras, debo caminar hacia la luz real, entonces pues tengo que llamar a otros a que también despierten y se den cuenta de que han estado dormidos por mucho tiempo. Ah, bueno, pero has dicho algo que es muy importante, a través del conocimiento de la palabra. Entonces, podríamos decir, no, lo que pasa es que la gran mayoría de los que están dormidos o aletargados es porque muchas veces no conocen la palabra. Exacto. Si nosotros hacemos un análisis, podemos decir que muchos de los que están dormidas, de las que están dormidas o aletargadas realmente, es porque no tienen conocimiento de la palabra. ¿Y cómo hago yo para levantar la voz si no conozco ni siquiera? O sea, Claro. ¿cómo levanto la voz a algo que yo ni Sí, siquiera o sea, ha tenido conozco? en poco la palabra, ¿sí? Porque hay personas que han recibido la buena semilla, pero pues quizá ha sido una tierra todavía de piedras o de espinos donde no Claro. ha podido crecer la palabra, esa semilla no ha podido dar fruto. Mm. Entonces, esa semilla ha sido ahogada por las Completamente ahogada. situaciones de este Y las sistema. otras corrientes se levantan con mucha fuerza y hablando pues del pensamiento colectivo, entonces pues eso hace que se vayan inclinando más hacia ese tipo de corrientes que hacia la profundidad de la palabra. Claro, es que el Señor nos llama es a que cada individuo asuma su propia responsabilidad. Eso no es un tema colectivo, No. eso no es un tema de que juntos pensamos así, en que juntos, aunque sí hacemos parte, digamos, de un rebaño, Mm. ¿sí? La responsabilidad finalmente y la decisión es individual, Sí. ¿sí? Entonces se trata de una responsabilidad individual y para yo asumir mi propia responsabilidad debo entender la necesidad de mi propia conciencia. Entonces yo puedo objetar tu conciencia, tú puedes objetar mi conciencia, pero yo decido
Claro, en últimas, ¿Qué hago entre el bien y el mal cuando esa conciencia está allí despierta? Entonces sí es una claro que sí. responsabilidad muy grande y bueno, entonces vamos a estar invitando a algunas mujeres que nos van a ayudar a mirar esos ejemplos positivos o negativos, pero finalmente ejemplos, ¿no? Ejemplos para que podamos nosotros mirarlos y tomarlos para nosotros, Ujú. apropiarlos para nuestra vida diaria. ¿Sí? Es importante traer esos personajes bíblicos y tú, Paz, nos decías ahora el equipo que estábamos acá reunidos, antes de empezar esa grabación, nos decías algo de la importancia de traer esos personajes bíblicos. Sí, lo que pasa es que algo que me parece como tan interesante de la Torah o sí, tan fascinante, algo que me parece como tan real, como tan importante, es que la Torah nos deja ver a nosotros que todos los personajes, y la palabra en general nos deja ver que todos los personajes que ahí están planteados, pues son personajes de carne y hueso. Lo que pasa es que nosotros de una manera, por una necesidad que tenemos los seres humanos, empezamos a divinizar personajes bíblicos que fueron tan humanos, tan de carne y hueso, con tanta debilidad, con tantos desaciertos, con tantos aciertos. Entonces ahí nos deja reflejado realmente su necesidad del Señor. Entonces hay muchas personas que se preguntan, bueno, y si Abraham fue el padre de la fe, ¿por qué se equivocó así? Bueno, si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué hizo tal cosa? Bueno, si los papás de Sansón sabían esto y lo otro, ¿por qué Sansón De fue hecho, un mal hijo? esas preguntas o estos cuestionamientos los utilizan para atacar la veracidad de la Biblia, ¿no? Claro, Como que hay entonces, incoherencia claro, es que y es todo lo es contrario. todo lo contrario, porque si nosotros vamos a compararnos realmente y si vamos a tomar una medida, tenemos que buscar medidas de personas humanas como nosotros, tan Claro. humanos, que hicieron una Es que no se trata de transformación. mitologías. Esa es Ajá. la palabra, no se trata de mitología y el mundo le fascina la mitología. Lo más chistoso acá es que la mitología se trata como obras antiguas de muchísima relevancia psicológica y no sé qué para las personas y de hecho se tiene en gran estima la mitología, por ejemplo, si hablamos de la mitología griega que es tan fuerte en Occidente. Eh, pero la realidad y la humanidad de los personajes bíblicos son tenidos en poco, Sí, y son humanos, son seres humanos, se enfrentaron. De reales. hecho, de hecho, hay algo que uno dice, bueno, como alguien tan frágil pudo llegar a escalar de esa manera y a tener ese estatus, deberíamos más bien como sentirnos, bueno, es un desafío. Si ellos lo pudieron hacer, entonces yo también lo voy a hacer. El padre de la fe, que salió de su lugar de bendición, porque él estaba bendecido. La palabra del Señor dice que Abraham era una persona que estaba muy bien, tenía un estatus, de hecho era reconocido dentro de su pueblo y sale a son de que él, le habla el Eterno y él sale, simplemente lo deja todo. Eso es algo para desafiarnos. Ujú. Muchas veces nosotros no salimos de la zona de confort, si nos vamos a mirar al rey David, lo mismo, esa humildad con la que siendo el rey pudo decir, sí, yo soy vil, yo soy lo más bajo, yo reconozco. Entonces, justamente esos desaciertos, esos errores, esa humanidad de estos personajes bíblicos que quedan allí para nuestro ejemplo, para nuestra vida, lo único que nos recuerdan es que la debilidad es nuestro polo a tierra. Está recordando nuestra debilidad humana, es lo que nos mantiene a nosotros eh, con los pies sobre la tierra. O sea, yo no me puedo creer tan bueno, tan bondadoso, tan meritorio, ¿sí? De tal manera que considere pues No, que para nada. prácticamente ya estoy No, de, levitando. de hecho, en estos días conversaba con alguien y le decía, el ser humano, Dios lo diseñó con una capacidad tremenda. Nosotros los seres humanos tenemos talentos, tenemos muchos dones, el cerebro del ser humano, si pudiese llegar a desarrollar todas esas habilidades, podría hacerlo. ¿A dónde no podría ir el ser humano que no tuviese esa capacidad? Pero realmente el Señor lo que hizo fue a través desde sus errores, de sus debilidades, de sus fracasos, pues que tuviera ese polo a tierra para darse cuenta que así como puede llegar muy, muy alto, también tiene esa debilidad donde se hace necesario el aferrarse al eterno. Eso es lo que para eso son las debilidades, para mantenernos lo que estás diciendo, el polo a tierra, pie sobre la tierra, de decir soy tan débil y tan necesitado del Señor, de nuestro Padre eterno, que por eso es que me equivoco, a pesar de que tengo muchas habilidades y muchos talentos. Y a Entonces, sí, pesar de que comienza a tener clara también muchas cosas,
de saber qué debo hacer y que me cuesta trabajo hacerlo, ¿no? O sea, Claro. lograrlo. Entonces, bueno, esto para nosotros pues es muy importante y justamente pues tú nos estás trayendo el ejemplo de Abraham y me parece muy interesante porque pues hace que sea más fácil hilar lo que viene y tiene que ver pues con un personaje bíblico, una mujer que está en la Biblia, registrada en las escrituras y que nos va a servir para que nosotros hoy entendamos cómo estamos respecto a la objeción de conciencia, ¿sí? Entonces vamos a traer justamente a la esposa del sobrino de Abraham, Ujú. ¿sí? Se trata nada más y nada menos que de Lot, su esposa, ¿sí? Que en la Biblia es mencionada en Eh, pocas oportunidades, pero sí, que tenemos no, mucho que analizar allí. ahí hay un protagonismo muy importante y a veces uno piensa que el protagonismo se da con nombre y apellido, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, Sara tiene nombre, es una mujer de protagonismo y Sara es Sara. Raquel también tiene nombre, tiene apellidos, Raquel, Lea y así. Pero aquí se está mencionando la esposa de. La mujer de. Y eso pareciera que la pusiera en un segundo plano, pero realmente la acción de ella la pone en un primerísimo plano a pesar de que no tenga nombre. Porque uno dice, ah, la mujer de Lot. Y la palabra dice la esposa de Lot. Pero aún los evangelios nombran que debemos recordar ese proceder de esa mujer. Entonces nos toca que analizarla, Laura, y nos toca traerla, invitarla a la sala y decirle, venga, tomes este café con nosotras y enséñenos realmente a saber qué no debemos hacer frente a una situación determinada. Entonces, por eso estamos invitando a una mujer que es protagonista, que no le sabemos su nombre, pero que es la mujer de Lot y por sus acciones quedó en muy primerísimo lugar, muy recordada, ¿no? Eso es lo que Sí, yo estamos creo tratando de que decir. de pronto no se conocen muchas cosas de la Biblia en general, pero muchas personas pueden pensar en esta mujer, ¿no? En lo que quedó convertida cuando miró hacia atrás. Sí, el Señor Jesús, cuando está hablando de cómo serían, pues, las características de los últimos tiempos, nos está diciendo, bueno, conocieron la historia de Noé, conocieron la historia de Sodoma y Gomorra, pues recuérdenla muy bien porque así tal cual va a Tal ser en cual. los últimos Claro, y tiempos. pareciera que está dibujando una mujer muy actual. Uno dice, uy, eso pasó hace muchos años, ¿para qué vamos a recordar eso? ¿Cuál sería el sentido? Y ahora eso toma más fuerza cuando uno dice, bueno, ¿cuántas mujeres de Lot hay? Ajá, Y nos quedamos actualmente. en un silencio así porque cuando yo lo analizaba, yo decía, ¿cuántas veces la mujer actual, algunas mujeres creyentes, porque hay que meternos dentro ya del plano de las mujeres dentro, algunas mujeres dentro de la iglesia de Yeshua Mesías, están más inclinadas al materialismo, más lo que estabas haciendo mención ahorita, que el materialismo está muy presente en este último tiempo. Entonces, ¿cuántas mujeres que tienen conocimiento de la palabra están más inclinadas hacia eso? Y por eso la mujer de Lot ahorita se hace prácticamente visible. Ujú, exacto. Entonces, el Señor Jesús menciona en Lucas 17:32, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que Ujú. pierda su vida la salvará. En el contexto de este pasaje vemos el tema del materialismo. Y cuando hablamos de materialismo, de pronto pensamos que se trata de simplemente ser banal o de ser vanidoso, ¿no? Ujú. Yo creo que es lo primero que se nos Sí, viene a la sí, cabeza. sí. Ah, es una persona materialista, pues una persona consumista, una persona que piensa en lo externo, simplemente, pero podemos analizar el materialismo desde su idea inicial y que tiene que ver con una concepción filosófica humanista que nos trajo una idea fundamental y es que no existe nada por fuera de la materia. Ujú. Es decir, no hay nada espiritual, no existe ni siquiera algo que sea la mente, sino que tiene que ver con que todo es físico, todo es material, ¿sí? Entonces, cuando yo creo que todo parte de la materia, de lo físico, pues simplemente la materia se descompone y ya, no hay trascendencia No espiritual, no hay trasciende. eternidad, Ujú. está en el aquí, en el ahora. Y sin saberlo, muchas personas tenemos esos pensamientos materialistas y el pensamiento materialista o el materialismo realmente es una idea filosófica atea. No existe nada por fuera de la materia. Por eso entonces debemos procurar satisfacer
o saciar las necesidades que se creen dentro del materialismo, que son las necesidades del ser humano. Sí, Entonces sí, tiene que ver claro. con alimentarnos, Sí, con las básicas. cubrirnos, sí, los temas de subsistencia, y a lo largo del tiempo, pues esto sí, parece que sigue siendo tan fuerte, que en medio de las hijas eh, que se supone de Dios, se supone que deberíamos decir dentro de las hijas de Dios, hay un materialismo muy fuerte. Y eso lo podemos ver de muchas maneras en cómo se están llevando a cabo el desarrollo de los hogares cristianos hoy en día. Porque el problema del materialismo es que cambian los principios y los valores Cambia como eternos. el orden. Cambia el orden, cambia el diseño y cambia el valor o los valores Sí, del reino de Dios. Entonces, bueno, regularmente voy a traer un ejemplo. Regularmente pensamos en una imagen de familia. Entonces les voy a pedir que todos hagamos como el ejercicio. Pensemos en una imagen de una familia, ¿sí? Donde esté padre, madre e hijos. ya. Regularmente se nos viene a la mente una imagen donde esté quizá papá y mamá en un extremo y los hijos están en la mitad. Sí, sí. ¿Sí? Son las imágenes más comunes. Más comunes. De hecho, cuando se hacen los test psicológicos a los niños, que les dicen, dibuja tu familia regularmente, el niño se ubica en la mitad de papá y mamá. Sí. Y podemos pensar, por ejemplo, bueno, pues una idea básica, no veo allí cuál es la dificultad o cuál es la problemática. Sin embargo, si analizamos un poquito más, nos vamos dando cuenta que hay un valor invertido, y es que hoy en día, cada vez más marcada, de una manera más marcada, creemos erróneamente por el materialismo que los hijos son el centro del hogar. Es lo que se da ahorita. Parece que es bonito y parece bueno, Sí. pero así los No, hijos no. de hecho es la tendencia y siempre se está buscando es eso. Ajá, Entonces como que se está vendiendo mucho esa idea y muchos ya la tienen muy sí. concebida realmente. Entonces sería preguntarnos, ¿verdaderamente los hijos son el centro del hogar o no? Sí, la primera pregunta sería, ¿es así como lo constituye la palabra? Ajá, exacto. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, porque la palabra de Dios es clara al haber adjudicado los roles a cada uno dentro del hogar. Entonces, al nosotros creer falsamente que los hijos son el centro del hogar, entonces todas las decisiones del hogar y todo lo que se haga va a ser a partir de lo que el niño diga, Sí, de lo que claro. el hijo Pues, considere. por eso hoy es muy común ver en los centros comerciales, en diferentes contextos, es muy común ver siempre preguntas como ¿qué tú quieres? Hacemos lo que tú digas, hablándole a los niños así, ¿no? Entonces ven los Con eso papás me encuentro ahí. a diario, Sí, a entonces diario. también tengo personas muy cercanas donde yo tengo que observar y decir, bueno, pero ¿por qué este tipo de lenguaje? O sea, ¿qué quieres comer? Lo que tú no quieras comer, tranquilo, no lo hacemos, ¿a dónde quieres ir? Poner a un niño a escoger en una juguetería, cosas como esas. O sea, cuando un Sí. niño ni siquiera tiene todavía la capacidad de elegir, y eso termina en un mal genio, en un berrinche terrible. Tremendo, entonces usted ve eso y bueno, entonces usted lo ve afuera y usted dice, bueno, comúnmente afuera se da porque el mundo es así, pero cuando usted empieza a ver ese tipo de comportamientos dentro de la Grey, dentro de la iglesia de Yeshua, entonces usted dice, ¿cómo es posible que una mamá le diga, vamos donde tú quieras, comemos cuando tú No, no fuimos porque la quieras, niña no o no quiso. fuimos porque no quiso, no se quiso mover, realmente, o comentarios como pastora, yo tuve que retirarme del servicio porque mi niño ya no quería pues que yo estuviera más ahí y se queda uno pensando, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no hay ni siquiera claridad realmente en qué orden, en qué lugar dice la palabra que Dios está los... nuestros niños cuando están Claro, pequeños, en proceso de desarrollo. claro, y el orden es claro. Cristo es la cabeza. Ujú. El varón es el sacerdote, el protector, el proveedor. Sí, Protege a sí, la madre para que la madre proteja a sus a hijos. sus hijos. Entonces hay un orden distorsionado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si la mujer sale de esa ecuación, porque la mujer tiene que salir a buscar la provisión, tiene que distraerse, entonces los niños quedan a la deriva. Claro, quedan, y por lo general la gran mayoría de mujeres que tienen que experimentar eso, pues se sienten de una u otra manera como culpables.
Ujú. Y en medio de la culpa, entonces, no, pues el poco tiempo, porque lo he tenido que escuchar también, el poco tiempo que voy a estar con mis hijos, pues que me voy a poner a contender Ajá, con ellos y tengo que exacto. terminar en conflicto. Entonces No, nos no volvemos quiero. complacientes. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo real para dedicarlo a la crianza y a objetar la conciencia. Entonces, si el Señor dice a través del apóstol Pablo que el carácter de los hombres de los últimos días serían personas egocéntricas, amadores de sí Sí. mismo, un egoísmo desenfrenado, y decimos, terrible, ¿cómo van a ser los hombres de los últimos días, las personas Mm, de los últimos tiempos? y estamos Y yo inmersos estoy ahí. contribuyendo a eso porque Claro. estoy convirtiendo a mi hijo en Eh. el centro, el El solecito, rayecito el pequeño también. sistema solar de mi casa donde todo gira alrededor Sí, de él. sí, no, esos discursos donde uno dice, Dios mío, realmente la gente no tiene esa conciencia, estas nuevas familias que se están levantando. De hecho, cuando uno entra un poquito más en la palabra y en estudios profundos y los puede hacer como analogías y puede de pronto comparar con los sistemas familiares de ahora, dice la palabra del Señor que mientras el niño sea pequeño e inmaduro, de nada se diferencia con un esclavo. Claro, un esclavo en ese contexto En ese es, contexto, es es alguien que una persona que todavía no podía es escoger, era incapaz. una persona que no podía Claro, escoger. está haciendo una comparación. Ajá. Entonces, nuestros niños son nuestros hijos, están en formación, todavía no tienen capacidad de decir muchas cosas y les estamos entregando a ellos decisiones trascendentales. Claro, lo que pasa, Pastora, es que como confundimos el tema de materialismo y pensamos que solo se trata de las cosas externas Claro, inmediatas, entonces decimos, no, yo un auto no se lo puedo dar a un niño de 6 años, no, yo una herencia no se la podría entregar, claro. y en eso lo tenemos claro, pero le permitimos muchas otras cosas que tienen que ver con el materialismo, y Ujú, es enseñarle que yo soy el centro de todo, que ujú. el hombre es el centro del universo, que el hombre es la medida de todas las cosas y que tú eres tan importante en esta casa que estás en un trono impresionante. Y el trono ni siquiera es que lo tengas muy arriba, es que lo tienes en la mitad de papá y mamá. Sí, es que es el De centro, hecho, ahí. de hecho hace que papá y mamá entren en controversia, en división, en pleito, en todo lo que no es, a lo que no estamos llamados por los hijos. Ujú, y No, es que giran. mamá ya está haciendo, mamá es así, así, vente conmigo. Ujú, giran alrededor de esos Exacto, niños entonces y comienzan a tener diferencias. contrapiés y bueno, es bastante interesante. Y claro, hacemos mención a la esposa de Lot, porque siendo Lot, dice la palabra, un hombre justo, pero tuvo una gran debilidad y eso mismo, era un hombre débil. ¿Y por qué lo inferimos? Pues prácticamente porque él tenía el conocimiento de la palabra, porque con su tío había conocido la palabra, con Sara había conocido la Con palabra, el padre de la fe, con el padre de la fe, o sea, en quien vivió con el serían padre de la benditas fe. todas las familias de la tierra, o sea, tenía de tío a nada más y a nada menos Sí, que al patriarca Abraham. entonces, allí vemos que se une con una mujer de otro pueblo, de otra mentalidad, de otra nación, y esto hace que, aunque él conozca la palabra, y eso pasa muchísimo también, que tenemos dentro de la iglesia, de nuestro Yeshua, familias donde uno ve que los papás conocen la palabra, saben y son conscientes y son responsables, pero eso se combina con un carácter débil donde lo que estás diciendo, que es muy cierto, los hijos vienen a ser el centro de todas las decisiones, entonces no contienden con los hijos, no son oposición para ellos, no les enseñan la palabra, entonces Mm, mm. terminan siendo ellos de pronto de primera mano viendo cómo hay destrucción en sus hogares, en su Claro, heredad. Y eso fue lo que pasó claro, y con no es un ellos. problema en absoluto de los niños. No, 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 para nada. Los Es que niños no son, son benditos del claro, Señor, nos son los entrega puros herederos. y nos entrega herederos y la idea es devolverle al Señor herederos, pero los estamos haciendo perder la heredad por la Claro. debilidad de carácter y por no levantarnos en contra de todo eso que ellos están haciendo, Ajá. sino que permeamos y ahí vemos a Lot dejándose influenciar por su esposa y por eso cuando viene todo lo que viene, Lot hace todo lo imposible por rescatar a su familia, sale en el episodio bíblico que lo podemos ver, huyen de la destrucción de Sodoma y Gomorra y ella sale físicamente corriendo también de esa destrucción, pero como su corazón está con su Arraigado pueblo, al porque como ella materialismo, sí tiene identidad con su pueblo, sí tiene identidad con su nación, con sí las cosas de ama a este su nación, mundo. a este mundo, a su materialismo,
eso es lo que ella ama, entonces por eso se queda Tremendo. allí. Claro, ella salió físicamente, pero su alma y su Claro, voluntad su alma nunca. no. ¿Y cuántas mujeres dentro de la Grey hay que están dentro de la Grey, pero su alma, su corazón y su vida tiene la mentalidad y la nacionalidad en Terrenal, otro pueblo, terrenal, no completamente entiende que terrenal? su ciudadanía es Y así celestial, están no lo educando a sus entiende. hijos, así están educando a sus hijos, y por eso vemos también el desenlace con las hijas O de sea, Lot. podríamos decir que lo terrenal, materialista o el materialismo es una fascinación, es un encanto que hace perder el enfoque, que nos hace desviar. Entonces estamos hechizados, estamos fascinados por lo terrenal, amamos las cosas de este mundo y actuamos así. Y es claro, si nuestro corazón está en lo terrenal, Pues pues ahí está, ese va a ser nuestro claro, esfuerzo. ahí. Ahí están nuestros pensamientos, así va a ser nuestra conducta. Porque tú dices, bueno, si un padre viene al conocimiento de Dios, si una madre viene al conocimiento de Dios, ¿qué le impide que ejerza el rol Claro. bíblico? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide que la madre deje de laborar por un tiempo y se dedique a sus hijos, siempre y cuando tenga un esposo que le respalde? O sea, ¿qué le impide? Porque no cree. Porque se cree que lo que necesita su hijo es otra cosa, Claro, menos a su mamá. claro. Necesita ropa, necesita juguetes, necesita una superhabitación, necesita la bicicleta, necesita todo, menos a su madre, que es la llamada a ser objetora de conciencia. Ujú. ¿Sí ves? Entonces el materialismo nos tiene abrumados y nosotros No, y que ni esta cuenta. generación tiene esa facilidad para darle rienda suelta al materialismo, porque en tiempos anteriores era muy difícil accesar a tantas cosas, a tantas comodidades, pero esta generación es la generación que se levanta con toda la posibilidad de poder accesar a todo lo que la persona quiera. Ujú. Entonces se junta una cosa con otra y realmente uno piensa, no, eso de lo otro, eso sucedió hace muchos años, en una sociedad terrible de hace muchos años, pero es la misma sociedad, Laura. Claro, Y es el el mismo Señor dijo modelo, que iba a ser tal igual. cual. Y es que, claro, entonces uno se aterra y uno dice, ¿cómo se cumple la palabra? Y cómo eso que sucedió hace muchos años es tan actual. O sea, es que estos son temas súper actuales. Claro. Nosotros estamos viviendo en actualidad de Sodoma y Y qué Gomorra y tristeza tiempos de que no tiene Joel. que ver, pastora, en absoluto, no tiene nada que ver con las influencias que tengas del medio, porque ellos tuvieron la mejor influencia de Abraham y de Sara, Claro, ellos venían del mejor modelo. del mejor modelo. Es Sí, la decisión interna, por eso digo que la libertad de conciencia es eso, o sea, es la ujú. capacidad que Dios me da de Claro, ellos poder fueron, elegir. claro, ellos fueron testigos de toda la bendición y simplemente, bueno, también hay que hacer esa de pronto acotación aquí y es cuántos hombres que tienen el conocimiento de la palabra, que son sacerdotes en su casa, están ahí como tan impávidos ante la situación, realmente son muy débiles, es su esposa la que en últimas está llevando a esos hijos al no conocimiento de la palabra, son mujeres que no tienen fe, Están quizás van llevando a su hogar al contigo, abismo y el claro, y ellos hombre están allí ahí dormido también. dormido completamente porque si bien Lot sale de esa situación de Sodoma, sacó sus hijas y trató de sacar a su esposa, realmente él se fue con un problema, él se fue con un problema de crianza, con un problema de falta de identidad, porque sus hijas Terrible. eran sin identidad, la Claro, o esposa sea, es que sin identidad, prácticamente de la mujer de Lot no hay ninguna mención más que la insensatez solo la insensatez. en la palabra. O sea, no se nos habla que haya sido una buena madre, Claro, no, no. que haya sido una mujer de fe. Ahora, yo sí pienso, Laura, que estas mujeres, nosotras tenemos que ser también, ¿cómo se dice? Sinceras. Nos toca también analizarnos a través de las actitudes de las mujeres que cometieron errores. Porque a veces, y hagamos esa reflexión en sus casas, háganla conmigo. ¿Cuántas veces nos oponemos a que nuestros hijos conozcan la palabra? Somos nosotras las que estamos siendo el obstáculo para que ellos lleguen a la salvación. Acuérdese que Yeshua lo mencionó y dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuántas veces somos nosotras las que como la esposa de Lot nos levantamos para que nuestros hijos tengan el total impedimento. Nosotros deberíamos tener a las mujeres de la congregación del Mesías, o sea, de la iglesia del Mesías en general, mejor dicho, luchando porque esos niños se levanten
en el conocimiento de la palabra. Así no tengan el mejor vestido y el mejor zapato, pero que sí tengan la vestidura espiritual adecuada para que el Claro, Señor los llame como herederos. sí. Pero tenemos que hacer estas reflexiones y decimos, a veces me comporto como la mujer de Lot, a veces yo soy la piedra de tropiezo. Claro, allí es entender que una mujer que no es de fe, que no es una mujer de No, fe, no, no es un... es una mujer que ignora la justicia de Dios, la Torá, la instrucción de Dios, y cree que la está ignorando para ella misma. Ujú, No está entendiendo que se está llevando por delante a su generación, a sus hijos, a su esposo, a su hogar. Sí, claro. ella piensa que de pronto la está rechazando para sí misma, pero no está entendiendo que de esa misma manera lo está haciendo para sus hijos. Y el daño Entonces, tan grande, ¿no? Y no, usted habla con esas mujeres o nosotras mismas, porque con nosotras mismas también tenemos que hablar, cuando tenemos esas posturas inapropiadas y con esas conductas que llevan a equivocarnos, realmente a no ser sensibles y sinceras con nosotras mismas y tener que decir, somos nosotras las que estamos llevando a tropezar a nuestros hijos, somos nosotras, y decimos amarlos, amamos a nuestros hijos, pero los amamos de tal manera que los estamos dejando perder estamos en medio de confundidos, este estamos Nilo confundidos porque espiritual. el amor llena la necesidad del alma. Ujú, Esto es una idolatría. qué tremendo. No los amamos porque el amor es el cumplimiento de la ley. Claro, Entonces, no, no, es no. que yo lo digo porque como en los discursos Creemos, es, lo ajá, sí, amo, sí, sí, claro. pastora, yo amo a mis hijos y los amo y los estoy viendo que van al abismo y no soy capaz de decirle, hijo, ¿qué estás haciendo? Eso no puede ser así. Estamos privando a nuestros hijos de conocer el verdadero amor. Claro, entonces terminamos ya con hijos adultos completamente, ahí están las hijas de Lot, teniendo una conducta inapropiada con su padre. Sí, Dis- y parece que su conciencia estuviera tan cautiva que no ven en eso pecado. No, y Lo no lo vieron, planean. no lo vieron porque cuando nosotros hablamos también de las hijas de Lot, que son una extensión de su madre, porque hay que decirlo de esa manera, nuestros hijos son una extensión de nosotras, Claro. porque nosotras somos las que tenemos la obligación delante del Señor de la crianza, porque lo tenemos que decir. Entonces, la extensión de su madre está en sus dos hijas y ellas hicieron ese oprobio con su padre por A, B, C, Y razón, pero lo hicieron. Entonces, por eso es tan importante que sí nos analicemos y sí pasemos por allí. Claro, acá yo creo que vale la pena plantearnos esa pregunta. Ujú. ¿En qué momento una madre distraída, agobiada por tener que traer provisión para la casa, se va a convertir en una objetora de conciencia? ¿En Es qué complejo. momento? O sea, ¿en qué momento podríamos decir, voy a hacer mi rol de ser ayuda opuesta? ¿Sí? Si está tan distraída, tan desenfocada en todas las cosas terrenales. Entonces, realmente podríamos saber que una mujer que está desenfocada y que no está haciendo esa ayuda opuesta está anclada, ¿no? Como decíamos en el episodio Sí, anterior. es una mujer. Hay muchas mujeres que están ancladas. Ujú. Hay muchas, y quiero que hagamos esa reflexión también, porque a veces nosotras hemos estado ancladas, pero la palabra nos libera, nos liberta, nos trae rompimiento de cadenas, de ataduras, y no son esas ataduras que por lo general siempre se han hablado dentro de Que las creemos que se rompen congregaciones solamente en en oración. oración, sino en cambios, en correcciones, Decisiones. en decisiones, en cambiar de camino, en decir, sí, Señor, reconozco que he sido una mujer que solamente le ha importado todo lo material de mis hijos, En pero determinarnos, hoy Señor. me determino para decir, quiero que tengan vestiduras espirituales, quiero prepararlos para lo que se viene. Están en un Nilo lleno de muerte, porque es que estamos en el Nilo espiritual. Entonces yo no puedo pretender que siendo yo la salvavidas de mis hijos, sea yo la que termine hundiéndolos Claro. en este mar, en este río de maldad. Entonces sí pienso que ella es un perfecto ejemplo para autoanalizarnos, Para no para tomarlo. no tomar esa actitud y si lo estamos haciendo hoy, podamos decirle, Señor, pues bueno, ya creo que Necesito esta despertar ya, o sea, mi claro, conciencia, este Señor. modelo que me acaban de traer explicándomelo de esta manera, creo que sí tengo algo de ella en mí y que tengo que modificarlo
para que Y que puedan tengo mis que hijos ser hacerlo salvos. morir en mí, porque esas cosas, Completamente, todo lo morir. terrenal hay que hacerlo morir. Ese es el llamado apostólico. Hagan morir en ustedes todo lo Lo terrenal. terrenal, Todo hacer lo morir. terrenal. Y acá volvemos a hacer la salvedad. En el caso de aquellas madres que tienen que salir a trabajar porque verdaderamente no tienen cómo sostener a sus hijos y se quedaran en casa, Claro, el Señor va a enviar otras objetoras de conciencia a ayudarlas, claro, es a que ayudar a formar esas conciencias nobles de sus hijos. claro, de hecho, para las que están pasando por viudez, separación, divorcio, bueno, todo lo que tiene que ver y sobre todo en este tiempo que se da mucho, lo voy a hacer como a manera de ejemplo. Mi madre tuvo que dejarnos muy pequeñas para tomar el rol de padre, de proveedor, de sustentador de la casa, pero algo que mi madre hizo fue siempre tenernos a nosotros dentro de la congregación para que fueran otros también los que influenciaran nuestra vida. Entonces, sí tomar esas decisiones, son personas que Dios les pone ayudas. ¿Sí? Sí, Porque tienen que enfrentarse a una situación diferente por A o B motivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras nosotras estábamos dentro de la congregación y en el ejercicio también de leer la palabra, estar con mi abuela, estar en la iglesia, estar en las cosas de la congregación, sirviendo, porque aprendimos a servir, a que nosotros teníamos que servir en la congregación porque otro necesitaba de lo que nosotros sabíamos es un ejercicio muy bonito, el dar, de aprender a dar de lo que el Señor nos había dado, de nuestras capacidades. Eso hizo que pues nuestro corazón se blindara de una manera y que otras personas fueran nuestras objetoras de conciencia. entonces Entonces, ahí hay un llamado para aquellas claro, que no tienen hijos todavía, ¿sí? O que tampoco tienen un hogar o tienen un hogar y no tienen hijos. Bueno, todo tipo de mujeres que nos que ven, se nos puedan escuchan. convertir en esas madres Claro, ese espirituales. trabajo, porque eso tenemos que ser coequiperas. Acá nos tenemos que ayudar entre todas a ser objetores de conciencia de esta generación. Ese es el llamado también para las que quieren ser maestra de niños. Hace poco habíamos vivido el tiempo del taller de capacitación para maestras y el llamado es levantemos nuestra voz porque Ujú, es así como ha pasado. De esa manera fue que se pudo levantar los hijos de Israel, se claro. pudieron levantar en medio de Egipto en la ayuda de otras Aparte, mujeres. aparte también hay un mandato que se dice no puede haber orfandad en Israel. Y esa orfandad va mucho más allá de que si yo debo hacerme cargo de esos niños que están en abandono, Hay una pero hay una responsabilidad espiritual responsabilidad allí. espiritual y si tú sabes como maestra que no eres casada y no tienes hijos y dices, no, ese tema de Torah y familia solamente para mujeres casadas, no, nosotros tenemos la responsabilidad, somos mujeres y damos vida por naturaleza, es parte de nuestra Estamos esencia. llamadas a hacer Entonces, maternidad con ellos. entonces, ¿cuántos niños hay que están en este momento con una necesidad muy grande y la única persona que tienen es a su maestra? Ahí Ajá. ese es su salvavidas. Entonces, eso es una bendición Las muy mujeres grande. no podemos ser No, indiferentes no, no, no. La con esta mujer es vida y la necesidad. mujer jamás puede ser indiferente ante una orfandad, ante una necesidad de un pequeño, de un débil en la fe. Qué importante, eso es Es muy supremamente importante. importante. Ese tema de Sí, no permitir que haya orfandad es una demanda, sí. es una exigencia. Entonces, abramos nuestra mente, despertemos nuestra conciencia, pidámosle al Señor que nos ayude con esto y convirtámonos todas en objetores de conciencia, porque es lo que el Señor nos puso y nos lo dispuso a nosotros de una manera especial, poniéndonos como la ayuda Claro, en contra. Entonces, ese es nuestro trabajo, pues hagámoslo, claro que sí. ejerzámoslo con dignidad, con valor, apreciémosle, démosle la honra a este trabajo de ser objetoras de conciencia. Este es el llamado en este episodio, Sí. Pastora, a que revisemos entonces temas tan importantes como la objeción de conciencia a través de una mujer que nos representa todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Se acomodó a lo terrenal, se acomodó al Se acomodó al materialismo, sistema, a su estaba pueblo, a su anclada nación. allí, Ajá. no hizo oposición, no escuchó tampoco la oposición que pudo haber aprendido a través de Abraham, de Sara, sino que estuvo allí su corazón a pesar de las aberraciones, de la perversidad y de la maldad tan grande que había en esa ciudad que fue totalmente destruida, de la cual el Señor no permitió sino que quedaran las cenizas. Las Entonces, si en cenizas. un lugar de esos no fue capaz de trabajar, de hacer una transformación y de trabajar ni siquiera por los suyos, Ujú.
Que no Claro, nos pase a nosotros, o sea, que que no no nos seamos pase, halladas que no así. nos pase a nosotros, y también por el lado de Lot, que un Lot que temía al Señor, que conocía del Señor, pero que no tenía esa capacidad de exigirle. Entonces nosotros también necesitamos padres, Uf, sí. hombres, sacerdotes que teman del Señor, pero que exijan, Ujú. exijan que realmente en la casa se viva conforme a la palabra para que se salve la familia, se salven los hijos. Es tan Claro. importante. Entonces estos temas que sí son tratados, trayéndolos como temas femeninos, pero que involucran a todo el núcleo familiar, porque, porque todos los temas bíblicos que nosotros hemos podido aprender a lo largo del tiempo que llevamos de conocimiento de palabra, tienen una incidencia, está allí relacionada a una incidencia muy alta de la mujer, Claro. ¿sí? Entonces sí necesitamos que cada uno se ubique en su rol, que cada uno tome su responsabilidad y que lo piense de esa manera. Sí debe haber un Lot, pero un Lot que realmente exija. Y debe haber mujeres que realmente, madres que tomen la crianza y que se vuelvan realmente mujeres que vistan sus hijos de vestiduras Que espirituales. se vistan ellas mismas y que vistan a sus hijos, Sí, claro que señora. sí. Ese es el llamado y la invitación para todos. Hagamos esa Sí, evaluación. empezamos con una, ¿no? Empezamos con una, pero vamos a traer más invitadas. No se preocupen Sí, porque aquí vamos a traer unas invitadas hay muchísimo por y aprender de todas conocerlas, esas ¿no? mujeres Hoy bíblicas. tuvimos aquí sentada al lado de nosotros a la Ujú. esposa de Lot, aprendimos mucho de la esposa de Lot y de sus hijas, y en otro episodio, en el siguiente, vamos a traerle a ustedes a otra objetora de conciencia y vamos a En ese caso, es explicarle. el ejemplo de hoy no es objetora de conciencia, ¿no? O sea, vamos a dejar Sí, ahí claro vamos a que dejar claro que no es trajimos objetora, una sino invitada a que la era todo mesa lo contrario. para aprender un ejemplo Por, negativo, digamos, un porque ejemplo sabemos que negativo. la Torah tiene los que se acertaron, los que desacertaron y los que acertaron y desacertaron y volvieron a acertar porque se corrigieron. O sea, hay de todo, absolutamente de todo. Y aquí estamos es para aprender. La Sí, historia se sigue escribiendo, ¿no, Laura? claro que Son sí. temas antiguos, pero que están muy actuales dentro de lo que tenemos Claro, ahora. la Biblia siempre está vigente en Muy nuestra actual, vida. o sea, es que Ujú. es un libro vigente. Así Es es. el único libro vigente que nosotros tenemos al alcance y gracias a Dios por eso. Así que Milau, yo creo que por hoy lo dejamos hasta Sí. allí. Vamos a dejar descansar a la esposa de Lot, Ujú. vamos a pedirle que regrese otra Ujú. vez a su lugar y nosotras nos preparamos entonces para presentarles a otra figura femenina en este desarrollo de Torah y familia, de llevar la Torah a la práctica. No se les olvide seguirse suscribiendo, darle likes, estamos llegando a muchas partes y por eso estamos muy contentas. Laurita, gracias por estar aquí, gustosa de tenerte nuevamente aquí en Torah y Familia. Bueno, Dios los bendiga a todos, claro que sí, siempre es una bendición poder estar acompañándolos en este programa, que el Señor los bendiga a todos. Los esperamos entonces en un próximo En nuestro episodio próximo episodio de Torah Torah y y Familia. Familia. Shalom. Así es.